Pues muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos reunidos de este modo tan virtual y tan novedoso para celebrar esta webinar, ¿no? Que se llama, ¿no? O conferencia virtual sobre el impacto del COVID-19 en el fútbol profesional, ¿no? Bueno, estábamos comentándolo, supongo que, bueno, como se oye todo, ¿no? Antes de empezar, habrán visto, bueno, estamos en un entorno muy cambiante. Esta crisis, esta pandemia ha tenido un efecto multiplicador verdaderamente extraordinario sobre todas nuestras actividades y evidentemente también sobre el fútbol profesional, ¿no? Aquí vamos a tratar distintos problemas y distintas problemáticas que suceden en este ámbito. Y bueno, porque es que se dan un tema sanitario en el que pues estamos hablando de la salud de las personas y también, pues evidentemente, de los futbolistas. En aras a su protección se pueden plantear incluso problemas de protección de derechos fundamentales, el tema de los datos sanitarios, quién ha pasado controles, quién no los ha pasado, etcétera. Luego también tenemos el tema económico, evidentemente el parón que ha significado, no solo en España, sino a nivel mundial, la parada de las competiciones ha tenido un efecto verdaderamente terrible sobre las economías de los clubes y no sé, bueno, ahora nos ilustrarán nuestros ponentes que voy a presentar en un momento, y no sé en qué medida puede afectar de un modo estructural el futuro de la competición, ¿no? Luego también está el tema del propio espectáculo deportivo. Ahora estamos viendo la liga que ha empezado, afortunadamente, ¿no? Esta nueva normalidad significa porque los campos están vacíos, la liga, que lo edita muy bien, está poniendo público virtual, sonido ambiente, pero están los jugadores en principio solos, ¿no? Eso no implica que haya algún loco que salta, ¿no?, al campo y tal, ¿no? Pero es decir, estamos ante una normalidad absolutamente nueva y una serie de problemas pues que nos vamos a plantear hoy, pero que con seguridad pues vamos a tener que seguir hablando de ellos, porque como comentaba con uno de los ponentes hace un momento, pues evidentemente estamos ante una realidad cambiante que quién sabe si lo que hoy nos sirve, pues mañana pues va a servir o no, ¿no? El tema económico también afecta al propio control de la economía de los clubes, a qué actividad va a tener la liga, bueno, muchas cuestiones que vamos a abordar con dos ponentes que creo que son de auténtico lujo, ¿no? En primer lugar intervendrá Pablo Jiménez de Parga, que es vicepresidente ejecutivo y socio de CIG Abogados, secretario del Consejo de Administración del Atlético de Madrid, y bueno, si dijera que tiene algo de experiencia, pues mentiría porque tiene mucha, tanto en arbitraje deportivo internacional, en derecho penal también económico, muy complejo, un ámbito muy complejo, y además ha llevado asuntos verdaderamente mediáticos, ¿no, Pablo? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Marcos, también tenemos a Marcos André Viñas Catao, que es abogado, es socio director de CTA Abogados. También tiene cargos en asociaciones internacionales de fiscalistas. En el ámbito fiscal tiene hasta obra escrita, ¿no? Tienes en el año 2004 un libro sobre incentivos fiscales, editado en Brasil, ¿no? Bueno, él nos va a aportar esta visión internacional de la problemática que vamos a tratar y luego, bueno, también, Marcos, muchas gracias porque, bueno, la iniciativa viene iniciada, vaya redundancia, pero bueno, Marcos ha sido el que tuvo la idea inicial de decir, oye, tenemos que montar algo y tenemos que hablar de cosas interesantes e importantes que están pasando hoy en día. Bueno, los dos ponentes se han organizado Gracias. Los dos ponentes se han organizado para abordar los problemas que nos tocan hoy de un modo dinámico. Por lo tanto, voy a ceder primero la palabra a Pablo y luego, bueno, a través del chat pueden todos los asistentes realizar preguntas o formular cuestiones, de modo que cuando ellos terminen las intervenciones daremos paso a contestar las preguntas, que bueno, a través del chat pues veremos unas 5 preguntas que consideramos que tienen un especial interés y las abordaremos. Bueno, yo ya dejo de hablar y doy la palabra a los ponentes. Pablo, cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias, Ramón.
Bueno, un placer participar en este webinar. Efectivamente, nos hemos distribuido un poco los temas con Marcos. Hemos fijado pues, una serie de puntos, yo creo que comunes y que afectan a la situación del fútbol profesional, tanto en España, en general en Europa, y en Brasil y en general en los países de Latinoamérica. Bueno, ya para no demorar más, yo creo que el primer tema que vamos a tratar, evidentemente, es pues bueno, el impacto que ha tenido, como es el propio título del webinar, pues toda esta pandemia, toda esta crisis sobre el fútbol profesional. Y que, bueno, público y notorio, Ramón lo recuerda hace un momento, pues la primera consecuencia ha sido ni más ni menos que el parón completo de todas las competiciones de fútbol profesional en prácticamente en todo el mundo. Digo prácticamente porque hay alguna excepción, pero absolutamente residual, pero ha sido un parón completo. Este es un escenario que si nos lo llegan a plantear hace apenas unas semanas, pues hubiésemos dicho que era absolutamente impensable. Y desde luego no había nadie en el mundo del fútbol, y ahora me centro ya en la parte española y en la parte europea, que podía prever un escenario como este. En peor de los escenarios que nos podemos plantear, yo creo que sinceramente no llegaba a este punto de parón absoluto de las competiciones. Bueno, cuando eso se produjo, como todos sabéis, a mediados del mes de marzo, pues provocó un enorme shock en todas las competiciones, en todas las ligas profesionales de todos los países, en todos los clubes, y la primera reacción que hubo que abordar es, bueno, oye, ¿este parón es definitivo o, por el contrario, a poder reanudar las competiciones, ¿vale? Y hubo pues varias semanas, porque la verdad es que el tiempo pasa rápido, pero fueron varias semanas de absoluta incertidumbre. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, pues en Atlético de Madrid, en el Consejo de Administración, que cuando abordábamos los distintos escenarios a los que íbamos a tener que hacer frente, pues teníamos esta ya dicotomía inicial que es, oye, ¿hay reanudación de competiciones? No hay reanudación de competiciones. Bueno, yo quiero decir que el fútbol español, no solo el Atlético de Madrid, sino en general todos los clubes y la Liga, desde el primer momento tuvieron clarísimo que el objetivo era sí o sí conseguir la reanudación de las competiciones. Y por muchas razones, pero también por una razón de carácter económico, y era que la no reanudación de la competición nacional, luego hablaré de las europeas, de la Champions, la no reanudación de la competición nacional tenía un impacto económico tremebundo en las economías de todos los clubes de fútbol. ¿Vale? Lo que ocurre es que esa decisión, que era compartida por todos los clubes en España, no dependía exclusivamente de los clubes, no dependía exclusivamente de la Liga, no dependía exclusivamente de la Federación Española de Fútbol, sino que implicaba también, lógicamente, a las autoridades, especialmente a las autoridades sanitarias, y también a los organismos internacionales, fundamentalmente a UEFA y a FIFA, por una razón muy sencilla, y era, yo me acuerdo en aquellas primeras reuniones del mes de marzo, se hablaba en el mejor de los escenarios un parón de 2 meses y medio, con lo cual al final ha sido el que se ha producido. Eso implicaba que nos quedaban por jugar 11 jornadas de liga, empezar la competición, como de hecho pues al final ha sido a principios del mes de junio, y eso implicaba pues que teníamos un primer problema enorme, y era que, como posiblemente muchos sabéis, en el mes de junio teóricamente se iba a celebrar la Eurocopa de selecciones, ¿vale? Con lo cual había un problema, y era que no cabían las competiciones nacionales si se celebraba la Eurocopa. Con lo cual ahí no solo la Liga Española, sino el conjunto de ligas europeas pues, estuvieron en conversaciones con la UEFA, y para conseguir que la UEFA hiciera lo que finalmente hizo, que fue aplazar la Eurocopa de Naciones del mes de junio del año 2020 al mes de junio del año 2021, lo cual a su vez implicaba pues algunos problemas de calendario realmente serios con la FIFA,
que tenía prevista una competición para el año que viene. Por lo tanto, yo creo que la primera consecuencia, por ser optimistas y positivos de toda esta crisis, es que yo creo que lo que se ha conseguido es una coordinación realmente, yo diría casi sin precedentes, de todos los organismos que regulan el mundo del fútbol. FIFA, UEFA, ligas nacionales, federaciones nacionales, clubes, es decir, todo el mundo realmente ha habido un alineamiento. A día de hoy, ¿cuál es la situación? Pues como es público y notorio, en España la competición nacional, la liga, ya ha empezado, se está disputando ya la segunda jornada. Si todo va bien, a lo largo entre el mes de junio y el mes de julio se va a terminar por completo la liga en unos campos, como decía Ramón antes, pues sin público. También quizás luego dedico un momento a este tema, pero en principio, y como esto es muy cambiante, pero a día de hoy sin público. Es verdad que se está abriendo cada vez más el escenario de que posiblemente las últimas jornadas de liga se disputen parcialmente con público, y eso también genera otros problemas. Hubo determinadas ligas, y en concreto en Europa, si no me falla la memoria, Francia, Bélgica y Holanda, que tomaron la decisión, no tanto las ligas, sino más bien las autoridades gubernamentales, de parar la competición, de no reanudar la competición y poner fin, por lo tanto, a la temporada en el momento en que se produjo el parón. Yo creo que a día de hoy hay un cierto consenso de todo el mundo del fútbol, que esa decisión fue una decisión precipitada y fue una decisión, yo diría en este momento, que posiblemente errónea. Y por el contrario, la decisión que se adoptó en el caso de España por la Liga, por la Federación y por los clubes, en coordinación lógicamente con las autoridades sanitarias, de esperar y reanudar la competición, era lo que había que hacer, y desde luego lo que va a permitir que el impacto económico en las cuentas de los clubes sea muchísimo menor que si se hubiese ido al escenario del parón. Bueno, dentro de todo este panorama, ya para terminar este primer punto, decir que quedaba el tema de la Champions, evidentemente que para la UEFA era una competición y para los clubes también muy importante. Pues bien, en ese, por así decirlo, corrimiento del calendario, las competiciones nacionales, las grandes ligas, van a terminar todas entre el mes de junio y el mes de julio, y como seguramente habéis visto, hoy la UEFA ya ha anunciado el plan sobre el que se iba trabajando las últimas semanas, y que básicamente es concentrar la fase final de la Champions. Queda por rematar la mitad de los partidos de octavos de final, pero en cuanto eso ocurra el fin de semana del 8 de agosto, a partir del día 12 empieza con un formato distinto de la competición para acortarla, una especie de final a 8 que se ha denominado, de los 8 equipos que queden, y por lo tanto las rondas de cuartos, de semifinales y lógicamente la final se van a jugar a partido único y se van a jugar en una única sede, que finalmente se ha decidido que sea Lisboa. Y eso, pues bueno, ha sido la solución que se ha encontrado en este contexto que antes describía, de búsqueda de soluciones realistas. Posiblemente no es la mejor solución, pero sí que es la menos mala de las soluciones, y por lo tanto, si todo va bien y tocamos madera para que así sea, pues el 20, no me acuerdo, el 23 o el 25, no recuerdo exactamente, el 23 me parece, de agosto se celebrará la final de la Champions en Lisboa, y con ello habremos conseguido, por un lado, terminar las competiciones nacionales y, por otro lado, terminar la competición europea por excelencia, que es la Champions. También se va a acabar la Europa League, y en este sentido, pues bueno, creo que podremos decir que, habiendo sido muy importante el impacto del COVID-19 en el mundo del fútbol, pues gracias a todo esto que acabo de contar,
pues las consecuencias se van a minimizar. Evidentemente va a haber consecuencias, sería ingenuo pensar que vamos a salir todos indemnes de esta crisis, en absoluto, pero vamos a salir, como decía hace un momento, quizás en el menos malo de los escenarios. Muy bien. Marcos. Marcos. Bueno, antes de mais nada, agradecer a Ramón, a Pablo, agradecer também a Escola de Prática Jurídica da Complutense. Efetivamente, como ha mencionado Ramón, ¿no? A ideia foi pouco uma charla que tuvo com José Almudí para que hiciéramos debate sobre os principais problemas de los dos principais centros do mundo do futebol, ¿no? Europa e Latinoamérica, especialmente Sudamérica, ¿no? Aunque a realidade seja muito distinta desde ponto de vista financeiro, ou seja, o futebol europeu é muito mais potente que de ponto de vista de finanças, não? É importante também porque, ao final, o futebol latino-americano tem uma atratividade muito grande, não? Pero aí, desde o começo, há que plantear algo que é pouco reflejo de lo que é a diferença entre o futebol europeu e o futebol latino-americano, não? Como acaba de comentar Pablo, no caso do futebol europeu, houve toda uma coordenação entre a União Europeia, não? Y bueno, las ligas y los campeonatos y los clubes que se produjo de una forma muy saludable, ¿no? El tema es que aquí en Latinoamérica fue justamente el opuesto, ¿no? En Latinoamérica, por todo el tema también, primero, quizá existe un tema casi sanitario, ¿no? A Covid chegou em Latinoamérica de uma forma distinta, chegou retrasado em Latinoamérica, não? Agora mesmo o Brasil e outros países estão sofrendo muito mais. Isso que ha hecho os campeonatos foram até ponto e depois se tuvo que parar e agora se empieza a decisão de reanudar. Assim como se ha passado com o caso de Holanda, em alguns países da América Latina também houve uma decisão muito precipitada. A Argentina, por exemplo, ha cancelado completamente os campeonatos hasta el fim del año, ¿no? México ha cancelado e agora quizá vai reanudar. Chile vai reanudar el 15 de agosto e Uruguai também quizá el 15 de agosto. En el caso de Brasil es el peor caso, ¿no? Porque como Brasil tiene la agenda en Brasil, al comienzo del año tenemos lo que se llaman los campeonatos regionales y después a partir de abril la Liga Brasileña a partir de abril. Lo que ha pasado es que nos quedamos en un momento en que estábamos empezando los regionales, tuvimos que suspender y ahora tenemos que conectar tanto los regionales quanto la Liga Nacional. Qual é o principal tema que está sucedendo agora em Brasil, que seguramente é o futebol mais potente em toda, desde ponto de vista financeiro. O que está sucedendo agora em Brasil é que os clubes estão mirando agora que está acabando o dinheiro, não? Está acabando o dinheiro e como está acabando o dinheiro, se estão reanudando os campeonatos sem qualquer tipo de organização. O principal equipo de Latinoamérica em matéria de finanças, Flamengo, que tem ingressos como quase 250 milhões de euros, que é uma relação importante, não chega entre os 10, 15 primeiros clubes da Europa, mas já está entre os 20 se comparamos com os clubes europeus, os 20 grandes clubes, e o tema é que Flamengo necessita volver lo quanto antes. E necessita volver por outro tema também que quero assim, complementar, Ramón, nesse primeira abordagem, que é o tema do futebol não é simplesmente o parón. O problema que vamos falar também aqui agora são as consequências sobre todos os contratos que existem no mundo do futebol, não? Hoje, cada vez mais, e vamos ver também pouco aqui, o futebol vai criando novas fontes de ingresso. Temos agora o name right del Bernabéu, há pouco tempo, o name right em los estádios era uma coisa
irrisória, não? Foi algo que começou muito com o basquetebol em todo o mundo e agora o naming rights é uma fonte de ingresso muito fundamental. Então, qual é o cenário na Latinoamérica, não? Houve muito de precipitação. Essa precipitação também se deu por el tema que ha chegado mais tarde a Covid em Latinoamérica, estamos vivendo agora a crise da Covid, há essa pressão para volver aos campeonatos e também uma pressão porque, ao final, agora se está mirando que não somente o tema de outras fontes de ingresso, como direito de TV, como abonados, se está havendo uma ação disruptiva, não? Empiezam a ter efetivamente os problemas por não existir o futebol e não solamente o problema de los matching day ou de los ingressos de tickets de futebol, não? Pero esse é um cenário distintamente de Uruguai e distintamente de Europa, é um cenário em Latinoamérica muito complicado e os clubes efetivamente em Latinoamérica estão sofrendo muitíssimo o impacto da Covid. Seguimos. Pablo. Yo sí, voy a introducir un segundo punto que haremos Marcos y yo, que es cómo ha impactado todo esto en una de las principales fuentes de ingresos de los clubes de fútbol, como es el tema de los derechos de televisión y en general en los distintos contratos y las relaciones contractuales que tienen los clubes de fútbol. Como decía Marcos hace un minuto, evidentemente toda esta crisis, toda esta pandemia, todo este parón ha producido unas consecuencias sin duda importantes en esas relaciones contractuales. El tema de los derechos de televisión varía mucho su regulación de un país a otro, incluso dentro de lo que es el fútbol europeo. En el caso de España, me voy a centrar en el caso de España, como sin duda sabéis, pues desde hace unas temporadas, 3 temporadas, está centralizada la venta de los derechos de televisión, es decir, que toda la venta de los derechos de televisión se realiza por parte de la Liga de forma centralizada respecto a los derechos de todos los equipos que participan en las competiciones oficiales, tanto en primera como en segunda división. Entonces, con el tema del parón del fútbol, cuando antes decía que analizamos la dicotomía de suspensión definitiva, reanudación, evidentemente una consecuencia fundamental en esa decisión era qué ocurría con los derechos de fútbol. Hasta ese momento, pues la Liga se había jugado hasta la jornada 27 y quedaban 11 jornadas, por lo tanto, más o menos quedaba un 20% de números redondos, un 20% de la competición todavía por disputarse. Evidentemente, si la competición no se reanudaba, pues los operadores de televisión que habían adquirido esos derechos y que evidentemente pues habían adquirido un número determinado de partidos, veían su prestación reducida de forma sensible y evidentemente iban a solicitar una compensación vía reducción de las cantidades que abonan a la Liga. Y ese era un impacto, yo diría que era el principal impacto económico que hubiese tenido la no reanudación de la competición. Y afortunadamente, como antes he dicho, la competición de Liga se ha podido reanudar en España y, por lo tanto, en este momento la Liga y los clubes que forman parte de la misma van a poder cumplir con las prestaciones a las que se habían comprometido en esos contratos de cesión de derechos de televisión. Va a tener incluso en ese supuesto impacto alguno vía reducción de la retribución de sus derechos de televisión. Bueno, yo diría que en estos momentos se está negociando. La posición de los clubes es que la prestación es verdad, que con ciertas diferencias respecto a lo que inicialmente estaba previsto se va a cumplir y que por lo tanto no correspondería reducción alguna, y la posición de los operadores es que pues sí que ha habido un cambio
si no sustancial, al menos, pues bueno, de cierta importancia en cuanto a lo que es la prestación por parte de los clubes y que por lo tanto sí que habría que hacer alguna revisión. Yo creo que las posiciones están, en el caso de España, bastante cercanas y sin duda se encontrará una solución definitiva. Pero hay un caso mucho más claro que el caso de España, que es el caso que antes comentábamos de la Champions. O sea, la decisión que ha tomado hoy la UEFA de jugar en las 3 últimas rondas, en concreto las cuartos y semifinales, en lugar de a doble partido, a partido único, evidentemente hace que haya menos partidos que retransmitir, por razones obvias. Y por lo tanto, ahí sí que va a haber un impacto de ingresos en lo que son los derechos de televisión que comercializa la UEFA, porque la Champions, los derechos de televisión los comercializa la UEFA, y que evidentemente los operadores que compraron esos derechos pues van a reclamar una reducción de la contraprestación. Que está ya más o menos definida y que posiblemente en el caso de la UEFA, en lugar de impactarlo todo en esta temporada, a través de lo que sea el instrumento que se llama el market pool, que es como se reparten los derechos a los distintos clubes, se va a espaciar en el tiempo en esta y en las siguientes temporadas. Pero bueno, ese es un caso claro de cómo una reducción del número de partidos pues va a tener como consecuencia, diríamos que consecuencia lógica, desde el punto de vista jurídico, una reducción de la contraprestación que pagan los operadores de televisión. Insisto una vez más, de ahí la importancia que se le daba en el caso de la Liga Española a la reanudación de la competición. Bueno, Ramos, se isso vai ser rapidamente, porque, bueno, eu queria plantear, assim, primeiro dar, assim, uma panorâmica de lo que é o futebol em Latinoamérica, não? E aí eu creio que não estou falando, não é uma opinião minha, pero lo que sucede com Latinoamérica, especialmente Brasil, Argentina e de alguma forma México, não? México, por exemplo, tuvo a entrada de Carlos Slim, que é o principal empresário de México, em um grande equipo mexicano. O que sucede com raras exceções, não? O futebol latino-americano é como o futebol mundial, não? É uma indústria ou um setor que não para de crescer. E Latinoamérica, nos últimos 5 anos, os ingressos de los clubes de futebol cresceram quase 400%. Ou seja, em 5 anos. Significa dizer que praticamente nenhuma indústria do mundo, fora alguma empresa tecnológica, ha crescido tanto. Qual é o problema? O problema é que, em la grande maioria dos países, distintamente do que sucede em Europa, que também houve uma evolução, a capacidade de los dirigentes e diretivos de los clubes é muito mala. Falta demasiado profissionalismo em Latinoamérica. Isso há uma série de informes que trabalham com isso. Qual é o problema disso? Não? Qual é a relação da falta de profissionalismo com o tema do crescimento do futebol? Não? Há um estudo em Brasil dizendo que se passa o projeto de lei de futebol em Brasil, que genera uma figura específica, como se passou em Espanha com a figura da SAD, não? Isso poderia generar um crescimento de quase 1% no PIB do Brasil. Ou seja, hace falta criar um ambiente normativo para isso. E aí temos um ponto que é uma questão dogmática em el próprio direito, não? O direito do deporte, Ramon, tu és o coordenador de la maestría en la Complutense, pero especialmente el derecho de fútbol, ¿no? Es un derecho donde se convive, ¿no? El derecho nacional, o los derechos nacionales, con el derecho de la FIFA. Y el derecho de la FIFA es un derecho muy complicado, ¿no? La FIFA tiene una parte del derecho de la FIFA, entra desde un punto de vista del que es el hard law, o sea, el derecho corrente, e entra também como uma forma de soft law, como são os guidelines da FIFA. Em el caso, por exemplo, agora de la Covid, a FIFA ha lançado, não, informe que é, a meu modo de ver, muito tímido, não? E ao final tuvimos
problemas seríssimos, e quizá depois de aqui já passo para Pablo também, que é um problema fundamental em toda essa discussão. Eu creio que quizá ser o principal problema, saindo um pouco do tema de, de los ingressos, ¿no? Que é o tema de los salarios de los jugadores, ¿no? La FIFA em esse informe ha mencionado que a raiz do tema de la COVID, ¿no? Que se pudiera extender los contratos de los jugadores, ¿no? Los contratos de los jugadores, en su gran mayoría, si no todo, ¿no? Son hechos hasta el final de la temporada, ¿no? E isso vai depender um pouco dos países, porque alguns países a temporada empieza em setembro ou encerra em janeiro, ou seja, então houve um aplazamento de los contratos dos jogadores que ha generado uma necessidade óbvia, não, de reanudar e ajustar los contratos. Pero qual é ponto? Há ponto que aí me parece, para que podemos ver isso, eu creio que comentei com o Pablo ayer, ou esses dias, não? Isso não se passou em Espanha. O que ha passado e está passando em Brasil agora é que muitos de los alguns dos contratos dos jogadores, os equipos que estão muito mal. Há grande equipe em Brasil que é Cruzeiro, que é grandíssimo equipe, foi 3 vezes campeão da Libertadores, 2 ou 3 vezes campeão da Copa Intercontinental, e Cruzeiro está numa situação malíssima. O que significa isso? Muitos clubes em Brasil simplesmente não estão pagando os contratos dos jogadores. Qual é o problema? ¿No? El problema que cada país tiene, ¿no? Además de la influencia de la normativa de la FIFA, tiene su normativa propia en materia laboral. Y entonces en Brasil, cuando hay una rescisión lateral por parte del club, el club tiene que pagar todo el valor del contrato hasta el final. E agora mesmo, reconhecendo um pouco essa situação de absoluta calamidade que está passando nos clubes brasileiros, se o governo ha enviado um projeto, não, de lei, não, reduzindo a multa contratual em caso de rescisão lateral. É um tema que está planteado em informe da FIFA, mas eu creio que fora de los clubes grandes e efetivamente de los grandes centros, é algo que vamos ver muitíssimo quando venga a crise, porque a crise não acabou, e nos próximos 2, 3 meses. Vamos ver um cenário efetivo, e aí, bueno, me gostaria também de escutar a sua opinião, Ramon, que sabe a opinião de Pablo. Vamos ter um problema, eu diria, quase social, ou seja, clubes que efetivamente não terão dinheiro para pagar seus sueldos. Ou seja, uma das principais consequências do tema da Covid é efetivamente o mantenimento das relações laborais entre os clubes e os jogadores. E efetivamente também, em caso de grandes clubes, a redução, como hemos visto o tema de Barcelona. Ou seja, isso eu creio que é uma temática que vai caber a cada normativa nacional e efetivamente também depois a los tribunais a ver esse balance, não, entre uma consequência clara, não, que é uma barrada das capacidades financeiras dos clubes, vis-à-vis o hecho de que estamos frente a uma situação claramente de fuerza mayor. Bueno, sí, si me permite, Ramón, Marcos ha introducido evidentemente un tema fundamental en el contexto en el que nos encontramos, que es qué ocurre con los derechos de los jugadores, de los clubes sobre los jugadores. Como bien ha dicho Marcos, los contratos desde el punto de vista del derecho laboral normalmente, al menos en España, pues están vinculados a lo que es la temporada, asumiendo todo el mundo que la temporada acaba el 30 de junio de cada año. Y este año tenemos que hacer frente a una situación novedosa, que es que hasta ahora se utilizaban prácticamente de forma indistinta 2 conceptos, que era final de temporada y 30 de junio de cada año, y este año, por primera vez,
esos dos conceptos que hasta ahora eran analógicos, pues no lo van a ser, porque el 30 de junio ya sabemos todos que no va a terminar la temporada 19-20, sino que esta se va a extender pues hasta más o menos finales de agosto. Y esto pues plantea sin duda numerosos problemas. Problemas que tienen que distinta influencia, yo diría, en los distintos niveles de relación que hay sobre los derechos de los jugadores, porque como bien decía Marcos, aquí hay distintos regímenes normativos que operan. Es decir, está por un lado la relación puramente laboral de un club con su jugador, pero por otro lado están los derechos federativos en los distintos niveles, etcétera. Entonces, yo creo que por intentar ver lo que ya tenemos cierta visibilidad, cierta certeza y lo que todavía está abierto. ¿En qué tenemos ya certeza? Porque la FIFA así lo ha acordado. Pues bueno, ya sabemos que era una primera duda que se planteaba, y es que los derechos, por así decirlo, federativos de los jugadores no se van a acabar el 30 de junio, sino que se va a extender la ficha, lo que normalmente llamamos la ficha, hasta el final de la temporada. Y por lo tanto, eso tiene influencia no solo en los jugadores que forman parte de la plantilla del equipo que tiene sus derechos, sino también en los jugadores que están cedidos a otros equipos, ¿vale? Entonces, eso ya se sabe que ese jugador va a poder seguir jugando más allá del 30 de junio gracias a los derechos federativos de la temporada 19-20. Eso es en el marco federativo, pero no en el marco de la relación laboral que une al jugador con el equipo, que eso es una relación bilateral regida por el derecho laboral en España, por una relación laboral especial, como sabéis, y que evidentemente eso tendrá que acordar cada equipo con cada jugador cómo regulan esa relación, ¿vale? Y luego, vinculado con todo esto, está el tema del mercado, de los transfers, es decir, de las transferencias de jugadores de un equipo a otro. Ahí yo diría que en este momento tenemos todavía poca visibilidad de cómo va a quedar finalmente regulada la situación. Hay distintas propuestas sobre la mesa. Yo creo que el escenario más probable es que el mercado se abra y, por lo tanto, sí que haya posibilidad de realizar operaciones de transferencia de jugadores en los tiempos que más o menos y en las fechas que estamos acostumbrados, pero también hay muy avanzadas unas conversaciones entre las diferentes ligas y fundamentalmente entre lo que podemos llamar las grandes ligas europeas para buscar una fórmula que con una finalidad que yo creo que es muy clara, que es evitar que la competición se pueda adulterar, en el sentido de que si hubiese posibilidad de que jugadores que a día de hoy están en un equipo se inscribieran a partir del 1 de julio, como podía ocurrir normalmente en otro equipo, eso podría dar lugar, como digo, pues a que la competición no fuera del todo ortodoxa y del todo limpia. Entonces, posiblemente, aunque se puedan hacer transfers de jugadores, el acuerdo al que se llegará por parte de las grandes ligas es que no van a poder inscribirse en las distintas ligas para competir hasta que empiece efectivamente la temporada 2021 y de esa forma respetar la integridad de la competición. Pero insisto, se mezclan distintos ordenamientos, distintas regulaciones y es un tema que todavía no está del todo resuelto y que sin duda va a generar algunos problemas en las próximas semanas. Muy bien. Marcos. Yo creo que, dentro de que habíamos combinado aquí con Pablo de hablar, después yo tendría quizá un tema que sería más de Latinoamérica y de Brasil,
pero volver un poco al tema de las consecuencias, las relaciones que ha generado la COVID, que no sabemos la extensión, ¿no? Así como la propia COVID, no sabemos la extensión de lo que va a suceder con los equipos, ¿no? Pero aqui também há um tema muito grave que pode se demonstrar isso. Depois passo efetivamente a palavra a Pablo, não? Porque havia perguntado a ele, mas aqui há um tema que é um pouco distinto de Espanha, não de Europa, não? O tema é que os equipos em Brasil, até o momento, eram ou são muy dependientes de los derechos de TV, ¿no? Por dos razones fundamentales, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, Brasil, la gran mayoría de los equipos latinoamericanos, distintamente lo que hay en España, la negociación con los derechos de TV en Brasil es bilateral, o sea, entre el equipo y el operador de TV. En España, por ejemplo, isso não é. É uma negociação por la Liga, o que me parece muito melhor. E em Brasil, há um outro tema também que é distinto de Espanha. Nós comentávamos, equipes como Real Madrid, Atlético de Madrid, ou como as equipes inglesas, o direito de TV é algo que vai, Paulo pode confirmar isso, pois algo entre 20% e 40%. Não? Aqui em Brasil, mesmo em Brasil e na Argentina também, mesmo os equipos grandes, não, o porcentaje do direito de TV é muito alto, é uns 70%, 80%. Pero bem, o problema isso não seria um problema, porque ao final a principal fonte de ingresso dos clubes foi mantenida, não, as TVs não quiseram renegociar ou diminuir por la ausência, não, e por isso seguem apoiando os clubes. Pero há um problema muito sério com os outros ingressos. Não. O Brasil tem uma figura que é uma figura muito peculiar, que é a figura de que seria próximo ao madridista. Não? Temos uma figura que se chama el sócio hincha, sócio torcedor, que é uma mescla entre uma figura que não é propriamente um abonado, ou seja, a pessoa não tem um direito automático a ir ao estádio, tem um desconto e basicamente isso foi crescendo muito, até por o tema de que a grande maioria da população brasileira não pode ser abonada, não pode ser sócia, e então foi uma forma de capturar especialmente a gente da classe C, D e E. Estamos falando aí alguma coisa como algo como 50 euros anuais ou 60 euros anuais, e que permite efetivamente a esse tipo de íntia ir ao estádio. Só para que você tenha uma ideia, Flamengo, não, tinha há pouco tempo quase 200 mil sócios íntias, e agora não só isso foi caindo, tem quase a metade, não? Porque a gente simplesmente, se não há partidos, a gente não vai ao estádio, não quer ser pagar o abono anual. Pero muitos de eles não estão entrando, estão demandando a justiça para receber o valor de que pagaram por todo o ano. E sendo basicamente uma questão muito sencilla, não? Dizendo que, ao final, pagaram para ser torcedores e ter direito a frequentar, ou seja, a comparecer a vários partidos que agora, ao final, não terão. Então, eu creio que isso é um problema muito sério da Covid. Por supuesto, não vivi na cabeça de todo, pero um outro tema aqui em Brasil, por exemplo, poderíamos dizer, os clubes estavam negociando com as operadoras de telecomunicações e não de direito, não, o tema das apostas, das subastas, não, de ter uma plataforma 5G para que a subasta pudesse ter um acesso mais rápido, porque, bueno, quando se está em uma subasta como estão essas empresas de apostas na televisão, isso é importante ter uma conexão muito rápida. Ou seja, os clubes em Brasil e os clubes latino-américa estavam generando uma série de novas fontes de ingresso, não? Que de alguma forma estão sendo muito prejudicadas por essa realidade.
não somente novas fontes de ingressos, como mencionamos aqui, naming rights, o tema de los sócios hinchas, pero também as fontes de ingresso tradicionais, não? Isso não tem nada que ver, tem que ver com a temporada, pero muitos dos clubes estão negociando agora o câmbio de patrocinadores, de marketing. Isso tudo eu creio que será um problema muito grave e, desde minha perspectiva, é um tema que os países latino-americanos deveriam dar um pouco mais de atenção. O que sinto aqui em Latinoamérica como todo, não somente em Brasil, é que houve uma pouca atenção a la indústria de futebol em Brasil, que é uma coisa como que tem que ser regulada. Tem que ser regulada não desde um ponto de vista del soft law, mas ser regulada por cada país. E eu creio que esse é um tema muito concreto. Bom, e ele deu a palavra a Pablo também, o que ha passado também com as consequências de los problemas com contratos que, bueno, por alguma forma podem ser rescindidos en España. Sí. Bueno, yo creo que Marcos ha tratado muchos temas de forma conjunta. Entonces, es evidente que la crisis, cuyo impacto todavía no conocemos en toda su extensión, porque bueno, pues estamos retomando la normalidad, volviendo a celebrar partidos, por ahora puerta cerrada, pero nadie nos dice pues que no pueda haber evidentemente pues un rebrote y tener que volver a parar. Es decir, que todos estamos esperanzados en que ello no ocurra, pero evidentemente todos sabemos que el riesgo ahí está. Y por lo tanto, el impacto final que va a tener esta pandemia, esta crisis en general en los distintos contratos, en las distintas fuentes de ingresos de los clubes de fútbol, yo creo que a día de hoy es difícil de evaluar. Pero en general, como está ocurriendo en la mayoría de las empresas, como muy bien decía Marcos, al final los clubes de fútbol profesionales a día de hoy son empresas yo diría que incluso muy importantes para nuestra economía. El fútbol en España se calcula que supone más o menos un 1.2, un 1.3 del PIB y por lo tanto es una cantidad respetable. A día de hoy yo creo que es muy difícil saber cómo va a impactar en estos contratos. Hay una cosa concreta que sí que ha citado Marcos y a la que voy a hacer referencia, es qué ha pasado precisamente por el hecho de que se parasen las competiciones, que quedasen 11 jornadas por jugar y que hubiese pues todos los abonados que habían pagado sus abonos para ver pues 19 partidos como equipo local y que evidentemente pues bueno, en algunos casos faltaban 5, en otros casos faltaban 6, dependía de cada equipo, pero por lo tanto había una parte de la prestación que no se iba a poder cubrir. Bueno, eso a día de hoy yo diría que está bastante encauzada la solución. Cada club ha propuesto una solución a sus abonados, pues todo es una relación bilateral entre el club y los abonados y bueno, yo creo que está bastante encauzada. Hay todavía pequeños flecos por solucionar, pero básicamente está encauzado. Pero me voy a referir a lo que decía antes y lo que decía Ramón al principio respecto a la situación cambiante. Las soluciones en las que los clubes están trabajando desde hace algunas semanas iban a un escenario de, oye, aunque se reanude la competición, los partidos se van a jugar a puerta cerrada y por lo tanto lo que sí sabemos ya es que pues, los aficionados que han pagado esos abonos no van a poder asistir como habían pagado a esos partidos y por lo tanto busquemos soluciones de compensaciones a jugadores. Ahora de repente, desde hace unos pocos días, se ha puesto sobre la mesa un escenario alternativo y cambiante. Es decir, que quizás los últimos partidos sí que van a poder tener espectadores, pero no todos los espectadores, sino solo parte de los espectadores. Con lo cual, la solución que se estaba implementando y que yo creo que estaba teniendo bastante buena acogida por parte de los aficionados de los clubes, de los abonados, pues ahora de repente se genera un
un cierto lío porque hay que buscar una solución alternativa. Bueno, en el seno de la Liga esta misma mañana se ha formado una comisión de trabajo con distintos equipos precisamente para trabajar cómo se implementa eso. Porque claro, es muy fácil decir sobre un papel que el aforo podrá ser un 30% de las localidades. Eso, ejecutarlo, es bastante más complejo y más complicado de lo que parece, ¿vale? Porque no es decir uno sí, uno no, uno sí, uno no, sino que, bueno, tiene ciertas complejidades. Y entonces, y sobre todo cuando ya habías implementado una solución que era, oiga, usted no va a venir más y por lo tanto le compenso fundamentalmente de cara a la temporada que viene. Bueno, pues a esa realidad cambiante a la que aludía Ramón es a la que se va a tener que hacer frente y yo diría que hay en este momento pues bastantes posibilidades de que efectivamente los últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga se jueguen con estadios con parte del público. Entonces, como la realidad es tan cambiante, a lo mejor al final no es así, pero yo creo que en este momento es un escenario bastante posible. Marcos. Sí, Marcos. No, yo creo que ese punto... Sí, sí, sí. ¿Me escucha, Ramón? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Sí. Sí, no, yo creo que ese punto es otro punto. Bueno, hay un poco la división de los temas. Yo creo que ahí lo que decía, eso es un tema muy local, pero no me deja de hacer una reflexión también sobre el fútbol. Y como Paulo ha mencionado aquí ahora, ¿no? Otro día, es un comentario, bueno, salir un poco del tema del fútbol, ¿no? Pero otro día yo estaba mirando con todo el tema de la regulación de las ayudas de Estado en Europa, ¿no? Efectivamente, al final, existen ayudas, ¿no? Bueno, algunas pueden ser fuera o dentro del marco normativo, pero a mí me parece un poco que el fútbol no tiene, eso es una cosa general, el fútbol no tiene, quizás salvo en Inglaterra, no tiene una mirada efectivamente de la importancia de una industria que tiene 1% del PIB, ¿no? Yo estaba diciendo antes, no acabé por terminar, ¿no? El sector como el vino en España, por ejemplo, tiene una subvenciones importantíssimas, não? Há setores que têm muita importância e que muitas vezes não têm o mesmo impacto social. Eu estou dizendo isso porque uma coisa que me parece muito distinta entre Latinoamérica e Espanha é que os estados intentam, de alguma forma, reconhecer, não, a importância, pero não conseguem. Então, agora mesmo em Brasil está o planteamiento, não? Además del aplazamiento de los tributos que se pasaron no solamente para el fútbol, pero también para outros setores da economia, está uma discussão sobre dois pontos, não? Um ponto é um projeto, não? Que Paulo estuvo aqui em Brasil incluso, um projeto de um deputado federal chamado Pedro Paulo, e que é apoiado pelo presidente do Congresso do Brasil, que se chama Rodrigo Maia, que é um projeto efetivamente similar, pero não muito, dele para a Espanha. Isso me parece fundamental, com toda a crítica que tenho ao projeto de cidades, não? Eu creio que me pareceu um pouco demasiado duro, pero eu creio que o primeiro ponto é, necessitamos profissional do futebol, pero necessitamos profissional do futebol, pero também com um período de transição, não? Os clubes necessitam passar por um período de transição e sempre com a mirada dos países que o futebol necessita ser regulado, e não ser regulado não significa ser regulado no sentido de ser exigido, demandado, não? O futebol necessita algum tipo de estímulo, nem que seja não que seja simplesmente um estímulo financeiro,
pero es necesario que los países tengan una mirada para el fútbol. Siempre me acuerdo también del ejemplo, para aquellos que conocen, del ejemplo de la Agencia de Fútbol de Alemania, ¿no? Alemania llegó a un momento que Alemania ha reconocido que el fútbol en Alemania tenía un impacto social muy grande y se montó una agencia de fútbol, quizá Pablo lo conozca mejor, y al final eso fue un proyecto a largo plazo que llegó a la conquista del Campeonato Mundial em Brasil, lamentavelmente com um partido contra o Brasil de 7-1. Pero, ou seja, há que ter-se um reconhecimento de que o futebol é efetivamente uma indústria muito importante em los países. E isso genera esse tema, né? Qual é exatamente a função do Estado, não? Eu que veio, bueno, já pergunto a Paulo, eu que veio no caso, por exemplo, de Espanha, me pareceu que todas as soluções que saíram em Espanha foram soluções que foram gestionadas dentro do âmbito do próprio futebol, não? Ou seja, la FIFA, la Unión Europea, la UEFA y las ligas o las federaciones, ¿no? Isso me parece que é importante dar autonomia a los órganos que controlam o futebol, pero eu creio que falta também de alguma forma em Europa como um todo um reconhecimento mais fundamental da importância do futebol, ¿no? E a pergunta um pouco para Pablo é se houve alguma regulação do Estado espanhol ou de outros países fora das organizações de futebol para entender e estimular esse período da Covid. Bueno, yo diría que con carácter general la respuesta es no. Evidentemente ha habido muchísimas conversaciones con las autoridades, pero fundamentalmente en el aspecto sanitario. El resto del régimen de, por así decirlo, jurídico de cierta excepcionalidad, pues, por ejemplo, con la posibilidad de acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo, los ERTES, o de aplazamiento de determinados impuestos, etcétera. En definitiva, yo diría que el fútbol ha sido tratado exactamente igual que el resto de las sociedades mercantiles españolas o de las entidades españolas. Es decir, no ha habido ninguna especialidad por el hecho del fútbol. Yo creo que antes Marcos hacía referencia a las SAT, a las sociedades anónimas deportivas, en definitiva al proceso que arrancó a principios de los años 90 con la ley del deporte y la profesionalización de los clubes de fútbol. Yo creo que en una situación tan difícil como esta se ha visto que el hecho de que las estructuras del fútbol estén muy profesionalizadas ha sido una enorme ventaja del fútbol español respecto a otros países. Pero también, un poco como conclusión dada a la hora que es y antes de dar paso a las preguntas, yo diría que también Marcos citaba el ejemplo de Alemania, es decir, Alemania, no por esto de la COVID, porque fue hace unos años, pero la reconversión, por así decirlo, o la refundación, casi podríamos decir, del fútbol alemán, parte de un hecho conocido, que fue que el operador que tenía los derechos de televisión, pues quebró. Y por lo tanto, la principal fuente de ingresos de los clubes alemanes, pues se vino abajo de la noche a la mañana. Y eso obligó a que el fútbol alemán pues se reinventara por completo y se dieran cuenta pues que a lo mejor las bases sobre las que habían construido todo el sistema pues eran unas bases, si no equivocadas, que requerían ciertas reformas y ciertas modificaciones. Pues yo creo que en este momento hay un cierto consenso en el fútbol europeo y especialmente en el fútbol español que a lo mejor esta crisis ha servido también para eso, es decir, para darnos cuenta que es necesario implementar ciertas reformas estructurales en los clubes de fútbol y en general en la industria del fútbol. Se está planteando ya claramente si no hay una inflación o hiperinflación
de los derechos, por ejemplo, en relación con transferencias de jugadores, salarios de jugadores. Es decir, se están planteando cuestiones que hasta hace pues, apenas unas semanas pues, flotaban en el ambiente, pero nadie realmente quería abordar. Y a lo mejor esta crisis para lo que va a servir es un poco lo que pasó en Alemania también. Es decir, pues que se adopten ciertas reformas y que al final el sector salga fortalecido. Yo creo que, vuelvo a decir como antes, para ser optimista vamos a pensar pues que vamos a hacer de la necesidad virtud y que al final el sector saldrá fortalecido de esta crisis, a pesar de que a corto plazo pues hay ciertas dificultades indudables. Muy bien, llevamos ya una hora, ¿eh? O sea que Sí, sí. Por eso digo que estamos ya. Pablo ya está Para mí, adelantado, bueno, yo estoy... hemos hablado de... No, que va en absoluto. Simplemente por ir cerrando, ¿no? Pablo, que acaba de decir, por Pablo que estaba pensando en el cierre y paso a las preguntas. Marcos, por ir cerrando, brevemente, alguna última consideración y pasamos. Marcos, ¿me oyes? Sí, 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 Diogo. No, consideração, eu creio que ao final, Pablo, bueno, é sempre importante ter um pouco mais de reflexão, não? Pero Pablo, quando estuvo aqui no Brasil, foi muito importante, bueno, estamos passando por isso, pero Pablo falou duas coisas que eu creio que parece que coincidimos, e até porque são coisas que são consenso, não? O primeiro tema é o tema que é necessário profissionalizar o futebol latino-américa, não? É necessário ter uma normativa específica para o futebol, já que falando de coisas específicas, em Espanha tem uma normativa mercantil específica para o clube, que é a Sociedade Anônima Deportiva. Isso é fundamental porque é necessário quebrar isso, não? Ou seja, há um descompasso entre a importância do futebol e o nível das pessoas que operam no futebol no Brasil. Esse é um ponto. E outro ponto também é que nem todo é bonito no futebol. Não? Paulo mencionava um tema que é aunque os valores cresçam, a indústria do futebol cresça e seja bueno e cada vez mais é um deporte fenomenal, inclusivo socialmente, existem coisas que estão saliendo. ¿No? Esa relación, nada contra cuánto ganan los jugadores, pero esa relación entre los sueldos y la capacidad financiera, ¿no? Nada contra Barcelona, para que se quede claro, no caso de Barcelona. Barcelona é uma coisa que seria inimaginável para aqueles que conhecem a Junta de Barcelona, el Consejo de Barcelona. Jamás el Barcelona había querido dejar que el Camp Nou dejara de ser Camp Nou o fuera mitigado con un nombre ahora que se va a llamar una operadora de televisión y de internet con el Camp Nou. O sea, es necesario tomar cuidado también porque hay en el fútbol una cosa que es fundamental. Los clubes medianos, los clubes pequeños necesitan seguir existindo. ¿No? O futebol empieza sempre como uma coisa lúdica em el barrio, e se deixamos solamente 3, 4 clubes existindo no mundo, isso não será bueno para o futebol. O futebol também necessita, já temos o fair play, mas o futebol necessita ter uma mirada também do direito da competência para que efetivamente exista competência no futebol. Basicamente isso, agradeço Pablo e agradeço Ramón por la live, ¿sí? Muy bien, oye, pues muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Les animo a que las hagan por el chat. Aquí se nos ha planteado una sobre si, bueno, quizá ya está quizá contestada por Marcos, ¿no? Es decir, aquí se ha hablado de los expedientes temporales de regulación de empleo, su extensión pues parece que va a tener continuidad después de que termine el estado de alarma y como ha dicho muy bien Pablo, es decir, en esta situación se le está aplicando a los clubes empresas lo mismo que se le está aplicando al resto de los operadores económicos en este país, ¿no? Preguntan desde Perú si hay alguna iniciativa similar en Brasil.
Marcos, si hay algo similar Não, en Brasil. não, Brasil, no tema laboral, foi muito igual à Espanha. Não? Nós outros não temos exatamente um ERTE, mas temos um. Bueno, é um ERTE, houve uma normativa não? Que permitia às empresas reduzir o horário de trabalho ou suspender os contratos laborais. E isso, ao final, poderia ser aplicado ao futebol, aunque em Brasil o futebol tem um contrato de trabalho apartado. É muito difícil, não? Porque, ao final, o futebol não existia, não? As empresas seguiam existindo. Então, isso foi muito complicado, mas eu creio que, ao final, foi muito similar à Espanha. Não se ha criado uma coisa específica para o futebol, não? Desde um ponto de vista laboral. Sí, bueno, esto como ha comentado antes Pablo, efectivamente, aquí al fútbol se ha tratado en principio como al resto de empresas, ¿no? Hay situaciones también como determinados clubes de fútbol de segunda división B, ¿no? Que bueno, pues han aplicado ERTEs con carácter prácticamente general, ¿no? Porque estos sí que no han continuado con las competiciones, es decir, la continuidad de competiciones ha sido solo para el fútbol profesional, ¿no? Y quizá, pues aunque la crisis, pues efectivamente ha puesto de manifiesto las carencias del modelo, también las virtudes del modelo, ¿no? Pero dentro de esas carencias es que tenemos algunas competiciones que se están llamando profesionalizadas y que ahora mismo están teniendo un daño económico que es bastante difícil de saber, ¿no? Es decir, sobre lo que no es estrictamente la competición profesional, ¿creéis que el daño puede ser muy grande, irreparable o requerirá de algún tipo de reinvención? Pablo. Bueno, vamos a ver, yo creo que realmente son dos mundos totalmente distintos, es decir, no tiene nada que ver las bases económicas del fútbol profesional con el fútbol amateur. Bueno, no lo he comentado antes, pero en ese contexto de colaboración en el caso de España, de la Liga con la Federación, con el Consejo Superior de Deporte, con las autoridades, pues bueno, también se ha llegado a acuerdos, se han implementado mecanismos de solidaridad que ya existían, pero que se han visto reforzados en esta crisis, y el fútbol profesional va a aportar más dinero del que ya aportaba previamente, precisamente a través de esa fundación que se ha creado en uno de los numerosos decretos leyes que se han dictado durante estas últimas semanas, durante el estado de alarma, pues bueno, precisamente para canalizar parte del dinero que van a recibir los clubes de fútbol profesional vía derechos de televisión a el Consejo Superior de Deportes, para que a su vez el Consejo Superior de Deportes lo destine, por un lado, a el fútbol amateur, al fútbol no profesional, pero también a otros deportes. Y lo mismo con la Federación Española. Por lo tanto, yo diría que hay unos mecanismos de solidaridad del fútbol profesional hacia el fútbol amateur, pero evidentemente el fútbol amateur bueno, va a tener que hacer frente a una situación económica compleja. Pero yo diría que tampoco especialmente distinta a lo que ocurre en otros muchos sectores de actividad en España. Tampoco hay enormes especialidades en ese sentido. Es decir, yo creo que hay muchos sectores económicos en España pues que evidentemente se van a tener que adaptar a esta nueva situación, y lo mismo va a ocurrir en el mundo del fútbol. Marcos, sobre la situación en Brasil se ha mencionado antes la regulación que hay en la Unión Europea sobre el tema de las ayudas de Estado, ¿no? La implicación de los gobiernos con la supervivencia del fútbol en Latinoamérica, ¿crees que va a ser determinante para evitar los problemas que se pueden plantear por esta situación? Me refiero, es decir, esta cuestión en Europa la tenemos con las ayudas de Estado. Estamos en un momento en el que las autoridades comunitarias han abierto expedientes a clubes españoles que luego al final pues no han derivado en graves problemas porque no ha habido que devolver el dinero, pero sí que parece que se ha instalado, ¿no? Algo, es decir, como una especie de manera nueva de pensar, de decir, bueno, esto de estar regando el fútbol
con dinero público, hombre, vamos a dejarlo un poquito al margen, ¿no? Es decir, esta situación en Latinoamérica que va a tener más recorrido, es decir, si los gobiernos se van a implicar en ayudar económicamente al fútbol en base, bueno, a la importancia social, la economía que generan, etcétera. Eu creio que sim, Ramon, e será fundamental, não? Vou dar dois exemplos, não? Um exemplo é a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira, não? E as federações também, um imposto para que a volta a los partidos exija, por exemplo, a realização de los exames de coronavírus, não? O PCR, o IgG, IgM. La realidad es que muchos de los clubes no consiguen tener dinero para pagar. Estamos hablando de clubes. Cuando pensamos en clubes, no pensamos siempre desde la cantera, ¿no? 16 años, comisión técnica. El caso, por ejemplo, de mi equipo Fluminense, eso estamos hablando de casi 2.000 personas, ¿no? O sea, los clubes van a tener mucha dificultad. Lo que ha comentado Pablo es que son dos mundos distintos. O sea, são como se foram setores, não? As pequenas e medianas empresas vão sofrer mais, sem dúvida alguma, não? As grandes empresas que têm um colchão financeiro melhor vão sair melhor. Agora, há um ponto que é interessante, e passamos por um recorrido também, isso que sucede em Brasil, não? Os equipos mais baixos, não somente do que seria em Espanha, a A ou a B, eles seguem suportados de alguma forma por los direitos de TV, não? Hasta que donde eu sepa aqui em Brasil, nenhuma televisão, e basicamente em Brasil é a televisão Globo, ou, bom, também não tenho notícia de um caso em Europa, os operadores de TV não han rescindido os contratos. E isso, nos equipos pequenos, o direito de TV corresponde ao 90% de los ingressos. O problema é quando empiece a acabar a temporada, não? Porque aí, especialmente o que também mencionou Pablo, esperemos que não, mas se surge um segundo rebrote, vamos a ter um problema, não somente para a renovação dos contratos de direito de TV, mas também com a redução dos direitos de TV, porque, ao final, os operadores são muito conscientes da importância do futebol para as TVs, não? E para as mídias como um todo, não? Pero efetivamente, se teremos um outro problema de um rebrote isso será um problema. Eu creio que em Latinoamérica não houve nada de subsídio, subvenção. Eu creio que os clubes estão um pouco apoiados, mas eu tenho muito receio que, se a crise se estende, nós teremos um problema social grave em Latinoamérica, porque o futebol em Latinoamérica tem um sentido muito mais social, ou seja, um sentido de ascensão social que no existe tanto en Europa. Muy bien, y bueno, para concluir, simplemente una última cosilla, y con esto ya concluimos. Se ha mencionado, Pablo, en Europa, ha habido entendimiento entre todos los implicados. UEFA, FIFA, los clubes, las ligas europeas, incluso las ligas europeas, comentaste que estaban hablando, ¿no? Es decir, de qué iba a pasar, que eso además se ha preguntado también en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar con las transferencias, ¿no? Si se iban a permitir. Bueno, todo esto se llama gobernanza, ¿no? Que es una cosa que resulta, que ahora mismo estamos viendo que resulta imprescindible, ¿no? Y que, si bien se está produciendo en determinados aspectos, como los que se han comentado, también es verdad que la hemos echado mucho de menos. Y que en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, pues nos damos cuenta de que carecemos de mecanismos, como por ejemplo existen en las ligas norteamericanas, para contener la escalada en los salarios o los precios desorbitados de determinados traspasos, ¿no? Es decir, hemos llegado incluso a un punto en que ahora mismo, puede resultar extraño planteárselo, pero hace semanas, pues un traspaso de 100 millones de euros, pues parecía una cosa que estaba bien. Dicen, hombre, 100 millones, hombre, está bien y tal, ¿no? Ahora ofrecemos, bueno, es decir, esta gobernanza ha venido para quedarse. Y ahí lanzo esta última pregunta. ¿Ha venido para quedarse? ¿Sigue siendo necesaria? ¿Realmente la tendremos? Pablo, Marcos. Bueno, yo Ramón, esto
quizás no he sido suficientemente explícito en la anterior intervención, pero era precisamente a la dirección a la que apuntaba. Es decir, cuando decía que quizás lo que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de revisar ciertos fundamentos sobre los que está construido todo el negocio del fútbol, pues yo creo que hacía referencia precisamente a eso, a algunos de los aspectos que tú has señalado. Es decir, que evidentemente pues algunas de, como dijéramos, cosas que nos parecían absolutamente normales hasta hace algunas semanas, pues posiblemente se van a tener que revisar, y no con carácter coyuntural, sino con carácter estructural y a futuro, ¿sabes? Yo creo que hay un cierto consenso en este momento que hay determinados aspectos del sector que hay que someter a revisión, especialmente en Europa. Hay muchas cosas que se ha demostrado que han funcionado bien, pero hay otras que también se ha demostrado que quizás el sector está o ha asumido en el pasado riesgos que no es conveniente asumir con carácter estructural. Y por eso yo estoy seguro que el fútbol que va a salir de esta crisis, quizás tardemos algún tiempo en verlo, pero yo creo que en los próximos meses y en los próximos años va a ser distinto al fútbol, el sector del fútbol en Europa que conocíamos hasta hace unas semanas, y esperemos que sea mejor. Vamos a esperarlo, Marcos. Para concluir. No, coincido totalmente com o Pablo. Eu sempre coincido com o Pablo em tudo, porque Pablo é uma das maiores autoridades do mundo do direito de futebol, não? Então, sempre coincido com ele. Pero, e é verdade, é pior que é verdade. Pero eu creio que é isso, não? O que plantea Pablo é um pouco que, sabe, eu creio que o futebol, vosotros, Inglaterra, Espanha, Itália um pouco menos, passaram do primeiro ponto do que has comentado tu, Ramon. Primeiro, governança. Não? Nós outros nem chegamos à governança. Agora, há um segundo ponto que a governança não vai conseguir resolver, que é o problema de los exageros no futebol. Não? Exagero não é o problema de pagar a sueldo, o salário dos jogadores alto, não é esse o traspasso, aunque seja. O problema é entender uma regulação. Regulação existe em setores importantes da economia. Há regulação boa, há regulação mala, há setores que não têm que ter regulação. Mas a regulação do futebol, desde meu ponto de vista, aunque temos um setor self-regulated, não por a estrutura da FIFA, de alguma forma, pero eu creio que é o que Pablo ha comentado, há coisas que é necessário, senão vamos a chegar a ter 2 equipos, 3 equipos no mundo, e isso é desastroso. Como é desastroso para qualquer economia ou qualquer setor ter 2 ou 3 empresas no setor. Sabemos de todo, eu não sou experto em direito de competência, mas sabemos que sem competência e sem competência boa, um setor se vai para o pior lugar do mundo, que é o monopólio, que nadie lo quiere. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad. Yo estaría todavía mucho más tiempo y tal, pero bueno, tendremos ocasión de continuar con este tipo de reflexiones. Muchísimas gracias. De verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, no sé si tenemos en línea a José Manuel Almudí, que es el director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, ¿no? Llegados a este punto y para cumplir con el programa, ¿no? Pues tocaba pues hacer una presentación del curso de alta especialización en Derecho del Deporte, que, si todo va bien, empezaremos en el mes de octubre de este curso en la Complutense, y que codirijo con mi compañero amigo Ramón Barba, muy conocido por todos. Sabéis que ha sido el responsable del régimen jurídico del Consejo Superior de Deportes durante muchos años, y que pues evidentemente sabe de esto durmiendo, como a veces le digo yo. Vamos a aportar nuestro granito de arena para que este curso tenga mucho interés.
dadas las circunstancias en las que estamos, el curso evidentemente va a ser presencial, pero también va a desarrollarse en streaming. Por lo tanto, lo vamos a ofrecer online y cabe la posibilidad pues, de seguirlo desde casa, lo cual implicará pues, que bueno, haya muchas más posibilidades de que puedan intervenir personas principalmente de Latinoamérica, toda vez que lo vamos a impartir en español, ¿no? Efectivamente es online, ¿no? Están preguntando, efectivamente es online, y en el mismo pues vamos, como su nombre indica, ¿no? A tratar de especializarnos, hacer una alta especialización en Derecho del Deporte. Vamos a tocar muchos temas. Tenemos un plantel de profesores verdaderamente extraordinario en el que combinamos tanto académicos, profesores universitarios, estudiosos de la materia, como abogados y profesionales que están en primera línea. Vamos a traer a profesionales tanto del Consejo Superior de Deportes como del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, Federación, también de la Liga ACB, y vamos a tocar pues todos los temas que son clásicos, tocar cuando hablamos de derecho del deporte, las entidades deportivas, ¿no? La laboralidad, el tema laboral, la disciplina deportiva y también otros que últimamente están muy, muy de moda, ¿no? Muy en boga, ¿no? Como el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción, la entrada del derecho penal en el deporte, bueno, pues una serie de cuestiones de mucha actualidad, ¿no? Vamos a hablar también del dopaje, vamos a hablar del pasaporte biológico, que últimamente, bueno, pues ha sido bastante discutido en España, ¿no? Es decir, el programa creo que es bastante amplio. Las sesiones se desarrollarán entre el viernes por la tarde y sábado por la mañana. Efectivamente, se puede cursar en formato online y por streaming, lo cual no va a quitar la cercanía. También queremos darle un tono práctico. Es un curso de alta especialización. Por lo tanto, más que venir aquí a hablar de las bases o de las instituciones, es decir, de las cosas que se ven en un manual, vamos a dar un paso más y vamos a entrar en problemas complejos, en problemas complicados propios de los juristas, que para eso estamos los abogados, ¿no? Es decir, para tratar de solucionar problemas y de anticiparnos a los mismos, ¿no? Este curso, claro, viene pues del director de la Escuela de Práctica Jurídica, José Manuel Almudí, que pues nos vino a buscar diciendo, oye, la Complutense y la Escuela de Práctica Jurídica tiene que entrar en este sector, ¿no? Contamos también, evidentemente, con fiscalistas, ¿no? Ha estado Marcos Catao, que nos dará esa visión internacional, y vamos a tratar de ver la tributación de las empresas, la tributación de los jugadores, la tributación de las actividades. Vamos a ver también el tema del patrocinio, las nuevas fuentes de ingresos. Simplemente, bueno, animaros, ¿no?, a que os intereséis un poquito por este curso. Son 150 horas lectivas, porque el que se vaya a desarrollar en fin de semana, pues bueno, hace que vayas acumulando fines de semana y nos vayamos desde el mes de enero hasta hasta pasado el mes de octubre, hasta pasado el mes de enero, ¿no? Bueno, sirva esto como adelanto de lo que podemos ir viendo. Ojalá pues, lo vamos a volver a coincidir. Desde luego, este tipo de iniciativas estamos empeñados en seguir llevándolas a cabo. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta dentro de nada.